Buenos días, hoy es 11 de febrero de 2018, iniciamos la clase número 20 de la Tefilá con Kavaná, es decir, oración con intención, en la Fundación Yehiel Foundation. Es una clase de Kabbalah avanzada y muy técnica, pero voy a intentar que no sea tan complicada para que los conceptos sean claros. Y para no variar, os doy la palabra a vosotros antes de empezar. Unos 5 minutos, tenéis derecho a hacer algunas preguntas antes de iniciar la clase de hoy. Muy bien. ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Si no tenéis, empiezo ya. Genial. Como decía un amigo mío, o lo sabéis todo o no sabéis nada. Si no tiene preguntas, es o lo sabe todo o no sabe nada. Me imagino que lo sabéis todo. Bueno, en la clase anterior vimos la primera frase de la Shema. Pero la primera frase de la Shema viene indisoluble de la segunda frase de la Shema, que es Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, que se dice a voz baja, excepto el día Yom Kippur, que se dice en voz alta. Entonces, ¿qué quiere decir Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed? Es lo que vamos a mirar hoy. Estamos viendo la primera Shema de la oración. No estamos viendo la Shema completa. Eso vendrá mucho más tarde. Pero sabéis que la primera Shema se hace antes de una hora determinada, temprano por la mañana. Entonces estamos viendo la primera Shema. La primera Shema viene inmediatamente adjunta a Baruch Shem Kevod. Entonces se dice que es una frase que solo los ángeles pueden decir, excepto el día de Yom Kippur, que es un día que ayunamos, y nos asemejamos a los ángeles, y entonces la podemos decir en voz alta. Entonces, ¿por qué solo los ángeles la pueden decir? Esa es la gran pregunta. Porque esta frase está ligada en sus 3 primeras palabras con la Sefirá Binah, es decir, con ya un mundo espiritual fuera de la influencia astral y fuera del karma. Entonces, ¿quién está fuera de la influencia astral y fuera del karma? Los seres que no tienen cuerpo, porque sabemos que la influencia astral, el tikkun, el karma, en lenguaje común, pero el tikkun en hebreo, es toda la influencia astral que tiene que ver con el cuerpo. La influencia astral no actúa sobre el alma, actúa sobre el cuerpo. Entonces, cuando meditamos y nos desenfundamos del cuerpo por la vía de la meditación, entonces el alma está fuera de la influencia astral y fuera de cualquier karma. Y ahí es donde nosotros podemos cambiar el programa kármico que viene contra nuestro cuerpo. Entonces, hay 3 palabras, Baruch Shem Kevod, que representa, dentro de la Sefirá Binah, representa, Baruch representa Jochma, Shem representa Binah, y Kevod representa Da'at dentro de Binah. Hemos visto que hay árboles de la vida dentro de otros árboles de la vida. Entonces, dentro de la Sefirá Binah, que ya he dicho que es un mundo fuera de la influencia astral, hay 3 sub-sefirot. Jochma, Binah y Da'at son sub-sefirot de la Sefirá Binah. Es decir, dentro de un mundo espiritual donde la influencia astral no actúa, hay submundos. Y allí vamos a conectar con un submundo que tiene que ver con la matriarca Lea. Lea, la mujer de Jacob. Tenía Rachel, que tenía que ver con la Sefirá Malchut, y Lea, que tiene que ver con la Sefirá Binah. Entonces, ¿qué ocurre con Lea? Lea es un ser que tiene que ver con los secretos de la Torah. Y la otra esposa de Jacob, Rachel, es un ser que tiene que ver con el sentido literal de la Torah. Entonces, estamos en el sentido de los secretos de la Torah. Baruch Shem Kevod tiene que ver con los secretos de la Torah.
Es decir, son conocimientos que en principio no estaban dados al ser humano, que pertenecen solo al alma. Por eso decimos que es un mundo que tiene que ver con los ángeles, que no son corpóreos. Sin embargo, nosotros cuando hacemos la Shema tenemos acceso a ese mundo. Pero inmediatamente después de decir Baruch Shem Kevod, viene la palabra Malhuto, y Malhuto quiere decir reinado. Viene de la palabra Malhut, que ya es el sentido literal. Y después de la palabra Malhuto viene la palabra Vaed, que va a hacer el pegamento entre el mundo de los secretos de la Torah y el mundo del sentido literal de la Torah. Sabemos que la Biblia tiene dos sentidos. Un sentido literal, que son las historias que leemos, y luego una codificación que subyace detrás de las historias, donde aprendemos grandes secretos que no son de este mundo. Pues, Baruch Shem Kevod tiene que ver con esos secretos que no son de este mundo, del mundo espiritual. Malhuto tiene que ver con el mundo físico, y la palabra Vaed los va a conectar. Va a conectar el mundo espiritual con el mundo físico. Porque cuando se conecta el mundo espiritual con el mundo físico, se acaba el caos en este mundo. Y todo el trabajo que tiene que hacer el ser humano es conectar los dos mundos. Pero como no hay la sabiduría de la Kabbalah suficientemente difundida, pues la gente solo vive en el mundo físico y se desconecta del mundo espiritual, y tampoco sabe unir los dos mundos, pues no tienen las claves de conexión entre los dos mundos, y entonces no saben salir del caos. ¿Cómo se sale del caos? Uniendo el mundo espiritual con el mundo físico y sabiendo cómo se unen los dos mundos. Pues Baruch Shem Kevod es mundo espiritual, Malhuto es mundo físico, Vaed es el pegamento. Y normalmente es algo que hacen los ángeles, seres no corpóreos, que no se rigen por los 5 sentidos, sino que se rigen por sentidos extrasensoriales. Pero el ser humano puede acceder a esos sentidos extrasensoriales. Entonces, la fuente de toda bendición viene de Baruch Shem Kevod. El recipiente de esa bendición es Malhuto. Y lo que canaliza la bendición con el recipiente es la palabra Vaed. Bien. Cuando hacemos la Shema, hemos visto que la primera frase de la Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tiene en las iniciales, eso lo vimos en la clase anterior, Shema Israel empezaba por Yud, luego viene Yud Ke Vav Ke, otra Yud, Elokeinu empieza por Aleph, y otra vez Yud Ke Vav Ke empieza por Yud, y habíamos visto que sale un nombre de Dios en las iniciales de las 3 palabras estas, de las 4 palabras, Yud, Yud, Aleph, de las 4 palabras, sale la palabra Yud, Yud, Aleph, Yud. Yud, Yud, Aleph, Yud, hemos visto que es la bondad divina al estado puro. Entonces, si hacemos la Shema, conectamos con la bondad divina al estado puro, y cuando decimos Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed, agarramos esa bondad y la, como se dicen los mexicanos, la jalamos hacia abajo. En español se dice la bajamos hacia abajo, pero ahí se dice jalar. Por eso es tan importante Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed como la Shema. La Shema conecta con la bondad y la segunda parte conecta con jalarla hacia abajo. Y así es como hemos unido Binah con Malhut. ¿Qué es lo que llamamos la bondad divina? En la palabra hebrea se dice Shefa. ¿Qué es Shefa? Es toda la abundancia que
cubre todas nuestras posibles carencias y que esa abundancia que cubre nuestras carencias no está en este mundo. La despensa de felicidad no está aquí. Por eso mucha gente dice, ¿por qué hay un caos aquí? Hay un caos aquí porque tú no sabes ir allí, a ir a la despensa de felicidad y traerla a este mundo. La Shema es una frase tremenda, construida con unos códigos tremendos, que te llevan a la fuente de la despensa en el otro mundo y la trae a este mundo. Con esas dos frasecitas. Y eso hay que hacerlo cuando te levantas por la mañana, con los primeros rayos de sol, y cuando te acuestas por la noche, cuando vas a entregar tu alma en custodia a Dios a la hora de dormir. Unimos los dos mundos al amanecer y al acostarse. Es obligación decir la Shema por la mañana y por la noche. Por lo menos 2 veces. ¿Pero por qué decimos obligación? Nadie nos obliga. Lo que nos obliga es la necesidad de bajar abundancia. Es nuestra necesidad que nos obliga. Después de estos conceptos sobre la segunda frase de la Shema, hay 2 párrafos. Cada uno empieza por 2 palabras. Uno es atahu, hay un párrafo, y el segundo párrafo también dice atahu. Y son 2 párrafos. El primer párrafo conecta con la realidad metafísica, es decir, el mundo de las causas. El mundo de las causas, ¿dónde está? ¿Dónde está el mundo de las causas? En la espiritualidad. El segundo párrafo, atahu, conecta con la realidad física, que es el mundo de los efectos. ¿Dónde está? Aquí. En este mundo. En México dicen acá. Lo digo porque tenemos mexicanos aquí que nos entiendan. Entonces, los 2 párrafos que siguen de atahu conecta el mundo de las causas con el mundo de los efectos. Este es un mundo de efectos, nada más. No es un mundo donde se origina nada. Aquí lo que ocurre ya ocurrió en un mundo espiritual. Si quieres cambiar algo en este mundo, no te queda más remedio que ir al mundo espiritual a cambiarlo. El que no tiene acceso al mundo espiritual se conforma con el mundo de los efectos. Y ahora lo voy a explicar para mi abuela, para que lo entienda mi abuela. Mundo de los efectos. Estoy en un velero, no tengo timón, sopla el viento. ¿Dónde va el velero? Donde quiera. ¿Dónde sopla el viento? ¿Dónde me puede llevar el velero sin timón? ¿Dónde me puede llevar? Pues a un caos. Me puedo perder en alta mar, me puede llevar a una tormenta, me puede llevar a un arrecife o me puede nunca llevar a tierra firme. Donde va el viento va mi velero. Eso es el mundo de los efectos. Se llama caos. ¿Cuál es el mundo de las causas? Para explicarlo, para que mi abuela lo entienda, es: tengo un timón, tengo un mapa y tengo todas las herramientas y GPS para saber dónde voy a llevar mi velero. Y me da igual cómo sople el viento, mi velero tiene que llegar a buen puerto. Ese es el mundo de las causas. Y ese timón, más mi GPS, más mi mapa, que no me va a hacer depender del buen grado de dónde sople el viento, eso es el mundo espiritual. Lo que quiero decir, que aquel que no conoce los secretos del mundo espiritual está abocado a perderse en alta mar. Entonces, voy a dar los nombres de Dios que activan el mundo causal, ahí donde se genera el origen de lo que va a pasar aquí en la tierra. ¿Lo quieres escribir? Toma. Ain mem mem, lo voy a escribir. Mem normal, mem sofit.
Yud Yud Alef Yud, Vav He Vav, Mem He Shin y El Shaddai. Esta combinación de nombres no está pensada para que analicemos los nombres uno a uno. Es una combinación que nos va a generar un añadido. ¿Cuál es el añadido? Activar el mundo de las causas. Con esta composición activamos un añadido. Acordaros lo que dije, que era el añadido. Un señor se junta con su señora, el hijo es un añadido. El hijo no es ni el padre ni es la madre. Es la combinación de padre y madre que han generado un tercer ser. Aquí, este nombre, o este nombre, o este nombre, o este nombre, estos nombres son independientes, pero conjuntamente forman un añadido que es que estamos tocando el mundo de las causas. Esto está en el primer párrafo de Atahu después de Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ahora viene el segundo párrafo de Atahu que va a tocar el mundo de los efectos, aquí. Y queremos que los efectos estén en concordancia con la bondad divina llamada Shefa. Entonces hay otros nombres que vamos a meditar. Yud Lamed He, luego Ehye, Alef He Yud He, luego el nombre de Kuzu, Chaf Vav Zain Vav, que son letras que vienen a continuación en el alfabeto hebreo del Yud Ke Vav Ke, del tetragrama. Luego Adonai, Alef Dalet Nun Yud. Luego Yud Lamed Yud, Lamed Chaf Bet. Luego viene el tetragrama Yud He Vav He, Lamed He Het, Yud Zain Lamed, Alef Vav Mem y luego Resh Alef He. Cuidado que esta combinación de letras forman el recipiente para recibir las bondades que vienen del mundo de las causas. Si queréis lo repito. Yud Lamed He, Ehye, Kuzu, que es Chaf Vav Zain Vav, Adonai, Yud Lamed Yud, Lamed Chaf Bet, Yud He Vav He, Lamed He Het, Yud Zain Lamed, Alef Vav Mem, Resh Alef He. Aquí lo tenéis. Esto es el mundo de los efectos, que tiene que ser un recipiente. En el mundo agrícola, el recipiente sería la tierra labrada y el mundo de la causa es el agricultor que planta sus semillas. Luego, la primera tanda de nombres que os di en el primer Atahu serían las semillas, y la segunda tanda de nombres que tenéis en la pizarra es ya la tierra labrada para recibir esa semilla. Ahora, ¿cómo actúan estos nombres? ¿Por qué esto manipula las fuerzas de las bendiciones? Porque funciona exactamente igual para el alma que un código de barras para un lápiz óptico. Nosotros no lo entendemos, el alma la entiende. Este es el lenguaje del alma. Igual que cuando vamos a un supermercado a comprar, el lápiz óptico lee el código de barras, no entendemos nada, pero el ordenador ya sabe quién es el proveedor, cuándo hay que reponer la mercancía, cuál es el precio de la mercancía, qué beneficios sacamos, análisis de costes y toda la historia. Pero la señora que va a comprar no se entera de nada con su código de barras. Bueno, pues nosotros aquí no nos enteramos de nada con estos nombres, pero nuestra alma sí, ya procesa esa información. Eso se llama kavana. Lo que quiere decir
que nosotros tenemos dos lecturas. Tenemos la lectura de la lógica, cerebro izquierdo, y tenemos la lectura de la supralógica, que son los nombres de Dios. Y es una lógica muy por encima de la que estamos habituados a trabajar. Inmediatamente después de estos dos párrafos de Atahu, ya viene lo que llamamos los sacrificios, los korbanot. Aquí tengo mucho que contar. O sea, os voy a dar las primeras definiciones y luego os daré los nombres de Dios de los korbanot. ¿Qué es el korban? El korban tiene dos raíces hebreas. Una es krav, que quiere decir guerra, ir a la guerra. Y otra es karov, que quiere decir acercar. De ahí sale la palabra korban, que son sacrificios, los que hacíamos en el templo del rey Salomón y de Ezra. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando? Estamos hablando de que vamos a la guerra contra las fuerzas del mal, llamadas el Satán. ¿Y por qué vamos a la guerra contra las fuerzas del mal? Para acercarnos al mundo que está fuera de la influencia astral. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal usan las influencias astrales para dañar al ser humano. Nos envidian, nos odian, nos quieren destruir, quieren usurpar el poder divino. Y Dios nos dio la Torá como antídoto a todo este mal. Pasa que esta Torá hay que descifrarla, no es tan sencilla. Yo ya dije cómo se destruía el Satán. Alguien me dijo, ¿alguien lo recuerda cómo es? ¿Cómo se destruye el mal en la tierra? ¿Alguien se ha quedado con la idea? ¿Cómo se hace la redención del mundo? ¿Cómo se destruye el mal? Yo di la fórmula, dime. Se le hace hacer teshuvá al Satán. Se le convierte. ¿Por qué no se le puede destruir? ¿Por qué no se le puede destruir? Porque no es físico. Es incorpóreo. Se puede destruir una piedra o se puede destruir una casa, pero no se puede destruir un pensamiento, una energía, una radiación. Pero sí se le puede cambiar la polaridad. A un ser que piensa o que actúa con sus herramientas, que son radiaciones astrales, se le puede cambiar su manera de pensar o su manera de enfocar. Entonces, si Korbanot viene de Krav, que es guerra, y de Karov, que es acercar, nosotros nos queremos acercar al mundo divino mediante una guerra contra el Satán. ¿Cómo va a ser esa guerra? Hay que convertirle. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah nos dice lo siguiente: este mundo no está gerenciado por Dios. Está gerenciado por un usurpador llamado el Satán. Ocupa el trono de Akadosh Baruj Hu. La lectura de los sacrificios, los korbanot, le jala fuera del trono de Akadosh Baruj Hu, le saca de allí y vuelve a poner a Akadosh Baruj Hu sentado en su trono. O sea, expulsamos al usurpador. Fijaros la importancia de los korbanot. ¿Y por qué queremos expulsar a Satán de ese trono usurpado? Porque si es Dios quien gerencia este mundo, todo es misericordia en vez de caos. Entonces, ¿qué os parece? ¿Que este mundo vive en el caos o vive en la misericordia? ¿Dónde estamos? En caos. Entonces quiere decir que el usurpador sigue aferrado al trono divino. Quiere decir que los korbanot que estamos haciendo no van con la kavana correcta. No lleva la intención que tiene que llevar. Es decir, no estamos haciendo bien el trabajo. Suena disonante en vez de consonante.
suena mal. En las oraciones que hacemos no tienen la repercusión que estamos esperando. ¿Por qué? Porque no rezamos con las intenciones, ni con los nombres de Dios. Así que os voy a dar una primera batería de nombres que expulsa al Satán del trono divino usurpado. Y entonces, en vez de leer todos los korbanot, todos los sacrificios que se hacían en el templo, ahora vamos a meditar sobre esos nombres que os voy a dar, que tienen el poder de expulsarle al Satán. Entonces tenemos Resh Aleph He, Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud, que es la combinación de Yud Ke Vav Ke, el tetragrama con Adonai. Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Repito. Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Luego Mem He Shin, Pe Vav Yud, Nun Gimel Dalet, Yud Lamed Yud, Mem Lamed He, Shin Aleph He, Aleph Chaf Aleph, Pe He Lamed y Nun Tav He. Entonces esos son nombres de Dios muy fuertes que al combinarlos generan un arma muy potente para expulsar al Satán del trono usurpado. Así que os lo voy a repetir. Resh Aleph He, Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud, Mem He Shin, Pe Vav Yud, Nun Gimel Dalet, Yud Lamed Yud, Mem Lamed He, Shin Aleph He, Aleph Chaf Aleph, Pe He Lamed y Nun Tav He. Os los dejo copiar tranquilamente. Veréis que según la combinación de nombres de Dios se obtiene un tipo de resultado u otro tipo de resultado. ¿Esto a qué se parece? Esto se parece a un comando que se va a la guerra. Uno tiene el bazooka, el otro tiene lanzamisiles, el otro tiene un helicóptero de combate, el otro tiene una ametralladora, el otro tiene una pistola, el otro tiene un cuchillo, el otro tiene granadas, y cada uno tiene su arsenal necesario para su especialidad. Pues aquí, cada combinación de nombres de Dios forman el arsenal para lo que queremos conseguir. No se consigue igual un efecto con un mortero que con una granada, que con un lanzamisiles. No es el mismo efecto. Entonces, los efectos diferentes dependen de la combinación de nombres que tenemos. Y los que compusieron, los profetas que compusieron la oración con Kavaná, sabían cómo combinar estos nombres con otros nombres para formar la herramienta necesaria para tener un resultado. ¿Y qué han hecho? A partir de estos nombres han creado poesías, que es nuestro libro de oración. Pero es que si solo lees la poesía y no sabes lo que esconde la poesía, tu herramienta, no tienes conciencia de esa herramienta. Entonces, ¿qué he hecho yo? He sacado directamente la herramienta y todo lo que es la caja y envoltura lo he quitado. Pero veréis que a medida que os voy explicando la tefilá con Kavaná, os voy dando combinaciones de nombres diferentes que van generando nuevos arsenales de herramientas para conseguir lo que queremos. ¿Cuál es el objetivo final? Que Dios reine en este mundo. ¿No se ha conseguido en los últimos 6.000 años?
no hemos usado bien las herramientas que Dios nos ha dado. Punto. No tiene otro secreto ni otro misterio. Entonces las revelamos. Luego ya haremos talleres prácticos para montar fichas y un libro de oración que esté hecho de estas fichas de acuerdo con qué intención usamos estos nombres de Dios. Y cuando empecemos a dirigir la mente correctamente con estos códigos, algo tiene que pasar. Y es que nuestra oración entra directamente en el Internet divino e influencia toda la humanidad para que Dios reine con abundancia y misericordia en este mundo, se acabe el hambre, las enfermedades, el dolor, los divorcios, los abortos, etcétera, etcétera. Sobre todo la discordia. Y también el odio a la sabiduría. Eso se tiene que acabar. Bien, por hoy no os voy a dar más porque es muy denso, pero habéis visto que estas clases son eminentemente prácticas, excepto las intenciones que hay que poner y lo que queremos conseguir. Y yo creo que el Creador, Akadosh Baruj Hu, solo está esperando eso. ¿Por qué? Porque Él no ha creado un mundo para que sea caótico o infeliz. Ha creado un mundo y nos ha puesto en este mundo para que nosotros unamos los dos mundos y para que Él pueda reinar en este mundo. Es decir, para que este mundo sea un jardín del Edén. ¿Que no lo hemos conseguido? Pues vamos a sacar la artillería pesada. Esto es artillería pesada. Esto es unidad de combate espiritual tremenda. Bien, os dejo la palabra. Adelante. Por fin hay preguntas, Dios mío. ¿O lo sabéis todo? No. Bien. Gracias. Comentas que nosotros tenemos, digamos, dos lectores, ¿no? Un lector que es conforme a nuestra alma, que es en el proceso meditativo de estos nombres de Dios, y otro que es el proceso de lectura tradicional o literal. ¿Vale entonces la pena hacer o pronunciar la tefilá independientemente del efecto meditativo que hay que hacer? ¿Vale la pena la pronunciación de todas y cada una de las palabras que conllevan? En algunos casos es absolutamente imprescindible. En otros, no. ¿Por qué? Porque los árboles no dejarían ver el bosque. ¿Podrías explicar con más detalle esa expresión? Sí. La cantidad de texto que hay te hace perder en qué dirección vamos. Entonces, si yo arraso con todos los árboles, es decir, con todas estas poesías y todos estos textos, entonces tengo la visión global de cómo es este bosque, y dónde están los ríos y dónde están los caminos. Pero si está lleno de árboles, yo no sé si voy a la derecha, a la izquierda o para atrás, dónde voy a llegar a mi punto final, cómo lo voy a hacer. Los árboles no dejan ver el bosque. Demasiado texto no me deja ver los nombres de Dios y entonces no me deja poner la intención correcta. En algunos textos sí que son necesarios. Por ejemplo, el Aná Bejoa, que es una oración que envía las oraciones, está hecho de iniciales de versículos. Pero esas iniciales, a su vez, representan nombres de Dios que cuando los visualizas, o para que sea capaz, los vocalizas, sí que genera una alta vibración y radiación en los mundos de arriba, porque esos ya son nombres de Dios directamente. En otros casos no. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros cuando terminemos estas clases de oración con intención, haremos un nuevo libro de oraciones, donde lo que podamos prescindir de las poesías y de los textos lo haremos, y donde no lo podamos prescindir, dejaremos el texto. Por ejemplo, la Shema, la frase de la Shema, no la voy a prescindir.
La segunda frase de la Shema, no. Toda la Shema no la voy a prescindir. La Amidá no la voy a prescindir. El Asher Yoshe Beteja no lo voy a prescindir. Hay cosas que no voy a prescindir, pero hay otras que sí, porque necesito los nombres completamente desnudos, desvestidos de su envoltura poética. Porque sabemos que estos nombres están en iniciales, finales o medios de palabras y nuestro ojo no es capaz de detectarlo. Y entonces seguimos en un mundo de caos. ¿Qué ha ocurrido? Que durante 6.000 años o desde la destrucción de los templos tenemos libros de oraciones. ¿Hemos acabado con el caos en el mundo? No. No. Entonces que no funciona. Cambiamos de método. Vamos directamente a los nombres de Dios. Porque la Kabbalah dice, si lo que dices es verdad, tiene que funcionar. Si lo que dices no es verdad, no funciona. Y yo no os voy a dar algo que no haya testado por mí mismo, porque todo lo que os doy lo he probado. Y me ha dado resultado, lo doy. No me ha dado resultado, no lo doy. Así que esto ya no es una cuestión de religión. Es una cuestión de laboratorio de experimentación. Igual que cuando experimento con las leyes de la electricidad. ¿Funciona? ¿Se enciende la bombilla? Es correcto. ¿No funciona? No es correcto. ¿Esa electricidad de qué religión es? No es ninguna religión. Es una ciencia. Esto también es una ciencia. Es la ciencia espiritual combinada con la ciencia física y cómo la ciencia espiritual influencia la ciencia de la física. Y sabemos que hace muchos siglos que se ha separado la espiritualidad de la ciencia. Y ahora se están reconciliando la espiritualidad y la ciencia, pero no lo suficiente. Ya está la ciencia de la física cuántica que empieza a hacer una reconciliación, pero no lo suficiente. Hay que traer a la física cuántica toda la sabiduría de la Kabbalah. Y cuando combines la física cuántica con la Kabbalah, entonces ya estamos donde tenemos que estar. Y entonces la humanidad habrá llegado a su madurez. Porque mientras estemos sufriendo, o estemos padeciendo, o tengamos carencias de cualquier tipo, ya sea física, amorosa, social, familiar o de cualquier tipo, si tenemos este tipo de carencias es que no lo estamos haciendo bien. Y Dios nos dio la herramienta y nos dijo, y ahora te las apañes con esa herramienta. Pero úsala. Bien. ¿Te he contestado? Bien. ¿Más preguntas? Venga. En el mismo tenor, entonces cuando nosotros entramos en una fase meditativa de estos nombres, ¿vale la pena tener el conocimiento, entendimiento o interpretación de cada uno de ellos? No. Es la combinación que me interesa. Mira, yo cuando compro la mayonesa no me interesa de qué está compuesta. Lo que quiero es que la mayonesa tenga sabor a mayonesa. No quiero que tenga sabor a huevo, ni a aceite, ni a sal, ni a lo que se echa en la mayonesa. Por separado. No, quiero que tenga sabor a mayonesa. Es la combinación, el resultado de la combinación lo que me interesa. Pregunta. Quería preguntar el tema de la última combinación de nombres que decías que era para expulsar al Satán, ¿correcto? ¿Sería también al mismo tiempo restablecer el trono de Akadosh Baruj Hu, o habría que hacer una segunda línea de meditación para establecer el trono de Akadosh Baruj Hu? Es decir, uno es sacar al Satán y otro sería para que llegara, o sea, para volver a meter a Akadosh Baruj Hu en su trono, o la misma combinación sirve para las dos cosas. ¿Qué es el trono? Estamos hablando de cosas que no hemos definido. Pero lo has hablado. Sí. Entonces tú me dices, vamos a hacer un trono. Primero habrá que definir qué es el trono. El trono es Gesed. ¿El trono es Gesed? ¿O eso es Akadosh Baruj Hu? ¿Dónde está el trono? ¿En Yesod? Ah,
166 clases de Zohar y todavía no sabemos lo que es el trono. Qué bonito. Más de 200 horas de enseñanza y todavía no hemos definido qué es el trono de Dios. Ah. De donde pilota el mundo. Porque os creéis que el Satán se ha sentado en el trono de Abraham Avinu, que es Gesed, o se ha sentado en el trono de Yosef Atzadik. Mejor, ¿no? Sí. Yosef Atzadik era un profeta, era un hombre que trajo la suerte al mundo porque acabó con la hambruna y con el caos del mundo, y era un político porque ocupó el puesto de faraón. Tenía tanta sabiduría que el faraón dijo: oye, te doy mi anillo, que pongas sello en todos los papeles o todos los papiros, porque tu sabiduría excede mucho la nuestra y tú nos vas a salvar de la hambruna de las 7 vacas flacas. ¿Y Yesod qué es? ¿Qué es Yesod? Mira, como no me contestéis, vuelvo a hacer las 166 clases de Zohar. La pureza sexual. La pureza sexual. El sod de la yud. Yesod es el sod de la yud, la pureza sexual. Ese es el trono. Ese es el trono. La diferencia entre la actividad sexual de los gatos y la actividad sexual de un tzadik, ¿cuál es? La kavaná, la intención, ¿no? Porque el que genera procreación como los gatos va a traer un alma de gato. Y el que genera procreación como un tzadik va a traer el alma de un alma grandísima a este mundo. Luego, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde se acaba el caos o dónde empieza el caos? El tipo de alma que bajes a este mundo. Yesod. Desde Yesod se pilota el mundo. Yesod, ¿qué astro lo lleva? O satélite. La luna. La luna emite radiaciones que están compuestas ¿de qué? ¿De perdona? De fuego, aire y agua. Y son radiaciones que pueden ser buenas o malas. Decidme. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y cómo yo utilizo el timón de esas radiaciones lunares? Necesito subir a Keter. ¿Y qué es Keter? El shofar. El shofar. Como dicen los niños, la trompeta. No. Es el cuerno del shofar, que lo que sale del sonido está hecho también de fuego, aire y agua. Fuego porque nuestro cuerpo tiene 37 grados, entonces es vaho caliente. Agua por la saliva y aire por los pulmones. Así que nosotros también con el shofar generamos una radiación que contrarresta las radiaciones lunares fruto de fisuras de maltrato sexual. Maltrato sexual es decir, de maltratar nuestra circuncisión. De no tener una espiritualidad sexual correcta. Eso es lo que ha traído que el Satán usurpe ese trono. Entonces, ¿dónde se sienta el Satán? En la gota de semen. ¿Y de dónde le vamos a echar? De allí. Pero tenemos dos tipos de semen. El que procrea y el que crea. ¿Cuál es el que crea? La palabra. ¿Cuál es el que procrea? El sexo. Luego, todo el que no sabe orar y no utiliza la palabra correctamente para orar, está dejando el trono al Satán.
Todo el que habla mal, el que difama, todo el que suelta palabras vanas de su boca, está dejando su trono al Satán. Todo el que procrea como los gatos está dando su semilla al Satán. Eso genera fisuras en el mundo espiritual y una gran pena en el mundo espiritual. Todas estas oraciones vienen a cerrar las fisuras. Pero una vez que hemos cerrado las fisuras, cuidado con lo que se dice y cuidado con lo que se procrea. ¿Lo ha comprendido mi abuela, tú crees? Entonces vamos bien. Pregunta. A nivel técnico, cuando tienes que visualizar esta lista de nombres y meditarla, ¿qué hacemos? ¿La vemos todos los nombres en blanco, los iluminamos dentro del mismo Maguen David como si fuese una sola imagen y la metemos en cerebro, corazón, hígado y como de costumbre y sacamos esa luz alrededor nuestra? Todas en un solo Maguen David. Todas en un solo, como una sola imagen. Es un solo flash. Vale. ¿Qué hace la mujer cuando está en Ida y que no puede meditar? ¿Los visualiza tal cual en el papel? Con que lo vea es suficiente. Vale, gracias. Porque las letras son blancas y la pupila es negra. La pupila absorbe y el blanco reverbera. Hay reverberación, es decir, hay, ¿cómo se dice? El blanco lo que hace es que devuelve la luz. El negro absorbe la luz. Entonces, la pupila del ojo va a absorber el blanco de las letras que emiten luz. Entonces, con la pupila absorbemos la parte blanca de las letras. Por eso las letras se visualizan siempre en blanco y la pupila, que es negro, las absorbe. El lector del código de barras es nuestro ojo. Y no es un código de barras, es un código de letras. Más, dime, Manuel. En Baruch Hashem Kevod ha dicho que después hay Malhuto Leolam Baed, y Malhuto es el reinado, sentido literal, mundo físico, y Baed es el pegamento que conecta el mundo espiritual con el mundo físico. ¿Y Leolam? ¿Qué pinta aquí en medio? Es que no hay que leerlo Leolam, hay que leerlo Leelem, para lo oculto. Elem es oculto, no para siempre, sino para revelar lo oculto. Lo que estamos haciendo es revelar lo oculto, porque cuando agarras los secretos del cielo y los bajas a la tierra, revelas lo oculto. ¿Vale? Tengo más respuestas que tú preguntas, ¿has visto? Eso decía mi maestro. Muy bien. Si no hay más, hacemos la pausa. ¿Hay más? He visto que en esta clase hemos visto finalmente los 3 párrafos de la Shema. ¿No? Los 3 párrafos no. Es la primera Shema. Sí, por eso, la primera Shema no tiene los 3 párrafos. No tiene párrafos, es Ataú nada más. No hemos llegado a la Shema, estamos muy lejos de la Ya, Shema. pero el Ataú en la mayoría de los libros no viene. Viene Sí, claro. Shema Israel y... Claro que viene. ¿Qué dices? Claro que viene. Es la primera, acabamos de iniciar, incluso antes de los Korbanot. Míralo. Está al inicio, ¿no? Está al inicio total. No. El mío no viene. Míralo, búscalo. Por favor. Si tienes algún problema, búscalo. No tiene que haber dudas. Patageliao ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, hacemos la pausa. Hazak Baruch. Haz tu pregunta. Quería preguntar, en la oración normal, que cuando hacemos una oración que cantamos en Shabbat o a diario algunos salmos, ¿en qué queda entonces cuando en esta clase hemos dicho que tenemos que visualizar estos nombres? ¿Cómo quedan los signos cánticos, las entonaciones en la tefila? Los ta'amim. Muy bien. Sabéis que principalmente el tetragrama Yud-Ke Vav-Ke tiene 4 letras, ¿no? Que representa 4 niveles de alma. ¿Cuáles son? Nefesh, Ruach,
Neshama y Shoresh HaNeshama, la raíz de la Neshama. Por encima estaría Hayá y Ejida, pero no vamos a hablar de esto porque eso ya es de Moshe Rabbeinu y de Mashiach. Entonces, Nefesh, Ruach, Neshama, Shoresh HaNeshama, raíz de la Neshama. Las 4 letras. Bien. Ahora, en el texto hebreo, el Nefesh correspondería a qué? ¿A qué? A la letra. A la G, a la letra en sí. ¿El Ruach a qué? A la vocal. ¿La Neshama a qué correspondería? Así no canto. A la entonación. ¿Y el Shoresh HaNeshama? A la Kavana, los nombres de Dios. Ahora, si las almas están formadas por capas como una cebolla, ¿cuál es la capa que lo envuelve todo? El nombre. ¿El qué? La Kavana. Van a nombre. Entonces, si miras aquí el dibujito que te he hecho a nivel esquemático, aquí tengo el alma animal, Nefesh, el alma emocional, Ruach, el alma intelectual, Neshama, y el alma raíz de la Neshama, el alma espiritual, esto ya no es intelecto, ya es espíritu puro, entonces sería la raíz, sería Shoresh de la Neshama, la raíz de la Neshama. ¿Sí o no? ¿De dónde sale toda la semilla? De la Kavana. Aquí serían los nombres de Dios que os he dado, aquí sería la entonación, los cánticos, aquí ya serían las vocales y aquí las letras. En el cuerpo humano, ¿qué tendrías? Los huesos, luego tendrías los tendones y los nervios y luego los músculos y luego los órganos, los músculos, la piel y el vello. Va por capas. Nosotros también estamos hechos por capas. Pues toda la oración también va por capas. Ahora, la última capa, que es la Kavaná, los nombres de Dios, es la que dirige todo lo demás. Por eso he dicho que habrá textos que vamos a guardar porque vamos a necesitar entonación. Vamos a necesitar vocales y vamos a necesitar letras. Pero la raíz son los nombres de Dios. Esta clase no correspondía a la de hoy. Es una clase de dentro de mucho tiempo más tarde. Pero bueno, os la he anticipado. Lo que acabo de contar ahora mismo en esta pregunta, quiero decir. Gracias, a ver. Por responder. La repetiré cuando toque la clase de eso. Ya. Hoy vamos a hacer la meditación sobre el nombre número 20 de los 72 nombres de Dios, que es Peh-Lamed. Su poder es dar fuerza espiritual. Cuando uno está muy decaído, muy deprimido, este nombre es una vitamina para el alma que reaviva el alma y le da fuerza para continuar. Está en el Salmo 119, versículo 108. Y en poesía dice: Te ruego, oh Hashem, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. En hebreo es Nidevot pi retzena Adonai umishpateja lamdeni. Entonces, aquí hay 3 letras más grandes. En la segunda palabra, pi, la P es más grande. En la tercera palabra, retze, la G es más grande. Y en la última palabra, lamdeni, la lamed es más grande. Luego nos da Peh-Lamed, escondida dentro de esta poesía. Así que vemos que a veces es la primera palabra la primera letra de la palabra, a veces la última letra de la palabra, a veces la
la primera o una letra del medio de la palabra. Ahí es donde se esconden los nombres de Dios. Y si no lo sabes, pues no conectas con ese nombre de Dios. Entonces, cuando meditemos Peh-Lamed, vamos a pensar que cualquier cosa que nos deprima o nos genere decaimiento, este nombre nos lo va a resolver. Nos va a volver a dar las fuerzas necesarias, psíquicas, físicas, espirituales, materiales, para poder seguir nuestro camino. Yo lo he probado. Mucha gente que me dice que está decaída, yo le envío este Shem y se ve cómo vuelve a reavivarse. Bien, entonces ponemos los pies en el suelo en paralelo, las manos con las palmas boca arriba. Sobre las rodillas, respiramos 3 veces profundamente, inspiramos por la nariz, exhalamos por la boca. Relajamos el cuerpo. Ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David de color oro. Somos una columna de luz blanca metida en el hexágono dentro de la estrella de David de color oro, de muy gran tamaño. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro que actúa de pantalla. Y convocamos la letra P, la iluminamos. Convocamos la letra G, la iluminamos. Convocamos la letra Lamed, la iluminamos. Es todo luz blanca en las letras. Ahora unimos las 3 llamas en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla. Esa luz es atraída por el pico superior de la estrella de David donde estamos hospedados y va bajando hacia nuestro cráneo. Esa luz penetra, entra en nuestro cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz que forma una nube de luz blanca encima de nosotros, que se descompone en chispas blancas, como si fueran copos de nieve, pero son chispas de energía que imantan nuestra aura y que atrae, gracias a este imán, una fuerza cósmica que reaviva nuestra psique y nos da fuerza espiritual. Si algún día queremos dar fuerza a una persona que está débil, la metemos dentro de nuestra estrella de David y que se beneficie de estas chispas que están imantando nuestra aura y de paso imanta también su aura porque está dentro de nuestra estrella de David. Ahora hacemos un círculo, ponemos la tierra en el medio y vamos a enviar fuerza a toda la humanidad, fuerza espiritual, fuerza psíquica. Y desde nuestro tercer ojo sale una luz blanca extremadamente brillante que ilumina toda la tierra formando una segunda piel de energía, de fuerza espiritual. Ahora baja Metatrón, Sandalfón y Mashiach. Observan toda esta meditación y nos permiten conectar directamente con ellos para un intercambio de pensamientos, emociones, espiritualidad, etc. Os dejo hablar libremente con ellos.
Y ahora respiramos 3 veces profundamente. Y vamos a volver a nuestro cuerpo. Abrimos los ojos. Muy bien, empezamos. Bueno, digamos que yo no he visto mucho más de lo que has contado. Sí que he visto que esa capa de luz en realidad era como una especie de fluido líquido que englobaba todo el globo terráqueo y que a la vez lavaba con las malas energías que podía contener la gente para dejarles simplemente con una fuerza espiritual mayor. Principalmente eso es lo que he visto. Yo vi solamente la tierra envuelta en como una capa blanca y de esta tierra salía unos, ¿cómo se llama? Bueno, como unos rayos de luz blanca hacia arriba, muchísimo. No. Isabel, no. Manuel, tampoco. Iván. Yo vi una gran cantidad de figuras geométricas, principalmente triángulos, pero que observaban discordancias. Entonces pregunté, ¿por qué son tan discordantes estas geometrías? Y la respuesta es, bueno, ¿qué es lo que tú observas? Que no tienen sentido. ¿Y por qué no tienen sentido? Porque no tienen un arreglo correcto. Entonces la respuesta fue, de la misma forma como se desenfoca el alma del cuerpo, se genera una debilidad en las personas. Mas aquellos ojos que están mirando esta meditación volverán a regresar al enfoque que tenga su alma como su cuerpo. Igual que como cuando el ojo se desenfoca, de la misma forma el alma se volvería sinérgica nuevamente con el cuerpo. Eso es lo que vi. No. Esther. Pues yo he visto que las letras no solo estaban iluminadas, sino que vibraban. Y bueno, pues he enfocado esta meditación hacia Israel por los momentos de tensión que están viviendo y para que tengan fortaleza. Sharon. Yo he visto mucha alegría. ¿Ya? Bueno, ¿os acordáis que dije que el mayor regalo que el mundo espiritual nos puede dar es devolvernos la visión del mundo espiritual, que no lo vemos? Cuando empezamos a verlo, es como un ciego que recupera la vista. Pues yo he visto que la fuerza de Peje Lamed estaba aplicada a la visión de clarividencia, es decir, de ver el mundo espiritual. Está devolviéndonos la vista, la visión, nos está quitando la ceguera que teníamos sobre el mundo espiritual. Ahí es donde he puesto fuerza en los ojos de la humanidad. Muy bien, pues ya hemos acabado. Saco, bueno.